palabra. Señor, que en esta noche sea abierta la revelación para nosotros. Se nos revele, Señor, la voluntad de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Tome asiento. Dios lo bendiga mucho. En este mes estamos trabajando sobre la fe que vence. Y qué bendición es saber que a medida que nuestra fe crece, vamos obteniendo cada vez más y más victorias. El primer domingo hablamos de la fe que debe ser activada. Domingo pasado hablamos de que cuando hay una nueva fe nace una nueva vida en el ser humano. En esta noche hablaremos de la fe en movimiento. Y el próximo domingo vamos a hablar de la fe de un soñador. Dos versículos que hemos utilizado en este mes. Hebreos 11, 33 y 34. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Todo por fe. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En la reunión, en el culto de hoy de la mañana, yo tomé este párrafo final. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El Antiguo Testamento tiene la representación del pueblo de Israel continuamente batallando contra enemigos que querían robarle la bendición. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos enseña que la lucha no es contra seres humanos, contra carne o sangre, decía el apóstol Pablo, sino que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Las fuerzas espirituales de maldad quieren robar tu bendición, quieren sacártela, la de tu casa, la de tus hijos, todo lo que te corresponde. Pero nosotros tenemos que entender el tema de esta noche, la fe que produce movimiento, la fe en movimientos. Esas fuerzas espirituales, cuando vos te movés en el Espíritu por fe, esas fuerzas espirituales empiezan a retroceder y te va a ocurrir como dice acá: pusieron en fuga ejércitos extranjeros. El enemigo siempre va a querer atribular tu casa, frenar tu casa, frenar tu vida, pero cuando vos activas la fe y te movés, esas fuerzas espirituales huyen delante del poder de Dios que se manifiesta en esos movimientos de fe que hay en tu vida. ¿Amén? Amén. Bien. Voy a tomar 8 versículos del capítulo número 9 de Números. Verso 15. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Esto estaba pasando en el desierto. Esto pasaba en el desierto. Y a la tarde habría sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Miren lo que había en el desierto. A la tarde aparecía dicen algunos comentaristas, una columna de fuego. Cuando empezaba a anochecer, en el desierto que te congelás, aparecía esa columna de fuego que los calentaba al pueblo de Israel. Y dice que esa columna de fuego estaba hasta la mañana, hasta que salía el sol. Y a la tarde, verso 16, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Verso 17. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, cuando se movía, los hijos de Israel partían. La nube se movía y todo el pueblo comenzaba a caminar hacia donde iba la nube.
Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían. Miren de vuelta, se frenan, vuelven a moverse, se frenan, vuelven a moverse. Hay movimiento, la fe mueve a los seres humanos. Y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Verso 19. Cuando la nube se detenía, nuevamente nos enseña la Biblia, estaba sobre el tabernáculo, perdón, cuando la nube se movía, se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo por pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Esto es extraordinario, un movimiento tremendo. Frenan, se mueven, vuelven a frenar, se mueven, frenan, se mueven. Hay un movimiento. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Último versículo, el 23. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Muy interesante. Si era un día, un mes, un año, y la nube no se movía, ellos se quedaban quietos. Pero cuando había un movimiento, la nube se movía, ellos obedecían, porque habían sido instruidos por Moisés. Moisés le había enseñado lo que Dios había pedido, de que cuando la nube se movía, todo el pueblo de Israel pudiera moverse con ella. En esta introducción quiero decirte, Dios se mueve, la gloria de Dios se mueve de un lado hacia otro, se mueve para bendecir tu vida, se mueve para sacarte de cualquier estado de confort y llevarte a un estado de mayor bendición. Dios se está moviendo. No te podés quedar detenido o detenida por un capricho, por un enojo, por algo que no querés hacer para el Señor, por una instrucción que no querés seguir, por una señal que no querés leer espiritual que Dios te está dando. La nube se mueve. Yo siempre hablo de ciclos. Cada 3, 4, 5 meses, 6 meses, 8 meses, yo veo ciclos que se cierran. Bien, estamos en otro ciclo más. Otro ciclo, son temporadas, ciclos de Dios. Cuando se cierra un ciclo, lo que ocurre es el inicio de algo nuevo. Pero en el inicio de algo nuevo, tiene que haber movimiento. Decirle a la persona que está al lado tuyo, Dios se está moviendo, tenés que moverte. Decirle, no te detengas por nada, tenés que moverte. Amén. 3 puntos que voy a tratar en esta noche. Número 1, Dios siempre está en movimiento. Repito, Dios siempre, siempre, siempre está en movimiento. Aunque no lo vemos, la esencia de Dios es moverse. Va en avance continuo, moviendo todo. Dios no es estático y Dios nos dice que lo sigamos. En lo espiritual, muchas personas se quedan esperando la manifestación o recordando la manifestación que un día Dios hizo con ellos y se quedan frenados, esperando que vuelva a pasar lo que un día pasó, esperando los antiguos movimientos de Dios sobre su vida. Y Dios dice, estoy en movimiento, no me esperes atrás, no me esperes en el pasado,
No me esperes en la manifestación de antes, porque Dios se está moviendo. Mucha gente fundamentada en la experiencia del pasado busca a Dios en el pasado, sin entender que Dios está en el presente, moviéndose y queriendo llevar su vida a una nueva dimensión. Un día Moisés estaba en el monte Sinaí. Sigo con la escena del desierto. Moisés en el monte Sinaí le dijo a Dios que quería ver su gloria. La gloria de Dios, mientras él entra en el hueco de una roca, la gloria de Dios pasó por delante de Moisés. Pero la gloria de Dios no se detuvo. La gloria de Dios se pasaba continuamente, muy despacio, y pasaba. Y no se quedó para que Moisés la pueda observar, sino que la presencia de Dios pasó, porque Dios siempre está en movimiento. Quiero traer en esta noche una escena espiritual de algo que vio Ezequiel, en el libro de Ezequiel. ¿Cómo ve moverse al mundo espiritual? Es una escena que me llamó la atención, pero que nos ilustra de la forma en que Dios, en el mundo espiritual, aunque nosotros en el mundo natural no lo entendamos, Dios se está moviendo. Dios se mueve. Ezequiel capítulo 1, versos 15 al 17. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los 4 lados. El aspecto de las ruedas, miren el mundo espiritual, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y los 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como una rueda en medio de rueda. Cuando andaban, mira el mundo espiritual, cuando andaban las ruedas, se movían hacia los 4 costados. No se volvían cuando andaban. Las ruedas se movían, pero no volvían al mismo lugar. Dios se mueve queriéndote llevar a otra dimensión, a otro estado. Dios se mueve para bendecirte. Se está moviendo. Dios está en otro lado. Se cierra un ciclo. Dios está en otro lado. Todo lo que te quiera detener del movimiento de Dios, tenés que alejarlo de tu vida. La obra de Satanás es muerte, estancamiento, detenimiento. La obra de Dios es vida, progreso, esperanza, crecimiento, bendición. Dios se está moviendo. Dios no está estático. Dios está en movimiento. Entonces, muchas personas se secan, se debilitan, pierden la esperanza. ¿Por qué? Porque no entienden que hay una nueva forma de vida, de que Dios los está queriendo llevar a otro lugar. No pueden entender eso, de que Dios se está manifestando, entonces se quedan estancados. La pregunta que yo tengo en esta noche es, ¿estamos dispuestos a entender que Dios se está moviendo y que nos demanda movimiento, que nos demanda decisiones, que nos está pidiendo que podamos entenderlo, observarlo y caminar junto a sus movimientos? Para tu vida personal hay un movimiento que ya fue hecho. Hay algo que Dios ya hizo. Pero te pregunto, ¿será que tu corazón te va a detener? ¿Será que te vas a cerrar delante del Señor y te vas a detener? ¿Será que no vas a querer porque hay algo adentro tuyo que te está frenando? ¿O será que vas a mirar los movimientos de Dios y te vas a mover con Dios?
Dios siempre está en movimiento. Lo segundo, cada movimiento de Dios nos demanda obediencia. Cada movimiento de Dios a nosotros nos demanda obediencia. Voy a usar 2 versículos de la palabra del Señor. También en el desierto es la escena que voy a leer. Quiero que observen cómo Dios se mueve. Número 33, verso 9. Cuando salieron de Mara, Mara era un lugar donde no estaban cómodos, y vinieron a Elim, que era un lugar extraordinario, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, dice, y acamparon allí. Observen esto. Están en el desierto, llegan a un lugar donde hay 12 fuentes de agua. ¿Se imagina lo que ellos pudieron observar? 12 fuentes de agua en el medio del desierto. 70 palmeras. Si querían sombra, tenían 70 palmeras. Y también tenían 12 fuentes de agua. Estaban muy cómodos. Estaban muy bendecidos. Y Dios en el siguiente versículo les dice así. Esto es lo que ellos hicieron en base al pedido de Dios. Salieron de Elim, del lugar donde estaban cómodos, y acamparon junto al Mar Rojo. Había una orden de Dios de que se vayan del lugar de comodidad. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Así como acá había sombras, palmeras, era todo muy lindo, había agua, había arroyos. Muchas veces los cristianos nos quedamos detenidos en la bendición que Dios nos dio. Y nos quedamos estancados en lo que un día el Señor nos entregó a nosotros. Nos quedamos en ese lugar pensando las maravillosas cosas que Dios hizo, contentos con las 70 palmeras y las 12 fuentes de agua. ¡Cuánta bendición! Y nos quedamos en el pasado. Esta gente tuvo que salir de ese lugar y ir al Mar Rojo, en la orilla del Mar Rojo, un lugar donde no había las comodidades que ellos estaban teniendo en Elim. Pero todo movimiento demanda obediencia, todo movimiento demanda salir de la zona del confort. Dios se está moviendo en tu vida, pero la pregunta es, ¿estoy decidido a obedecer a Dios? ¿He decidido poder obedecerle? Te invito a que por un momento cierres tus ojos y que le digas al Señor: no me quiero quedar estancado, Señor. Decirle: Señor, no quiero quedarme estancado por un capricho en mi corazón, por un pensamiento en mi corazón, en mi mente. No me quiero quedar estancado, Señor, por una idea que surja dentro mío. No me quiero quedar estancado porque haya 12 fuentes de agua, ni porque haya 70 palmeras. Decirle: Señor, no me quiero estancar en la comodidad de lo que mis ojos puedan ver. Quiero ser obediente a tu palabra. Decirle: Señor, quiero ser obediente. Ellos se fueron al Mar Rojo. Era un lugar donde era mucho más difícil poder sobrevivir. Era un lugar distinto. Pero lo importante que tiene de que hayan ido a ese Mar Rojo, a ese lugar, la importancia radica en que habían obedecido a Dios. Por distintas situaciones nos quedamos estancados. Nos quedamos detenidos porque ocurren cosas
cosas que a nosotros emocionalmente nos superan y no queremos tomar decisiones, pero en el cierre de los ciclos es cuando tenemos que entender los movimientos de Dios. Mientras estás en el ciclo no pasa nada, pero cuando el ciclo se está cerrando o entras al ciclo nuevo te quedas afuera. Acá no hay mucha vuelta, porque la nube se sigue moviendo, porque así como en el Antiguo Testamento la nube se movía y el que se quedaba fuera de la nube se moría, lo quemaba el sol, o el que se quedaba fuera de esa columna de fuego en la noche, el frío de la noche lo congelaba. Tenemos que movernos con el Señor. La palabra de Dios dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Para qué te quiere mover el Señor? Para darte crecimiento, para darte progreso, para darte vida, para producir mayor bendición sobre vos. Pero ahora tenés que salir de ese lugar a donde están las 12 palmeras, las 70 palmeras y las 12 fuentes que te hacen quedar estancado, arraigado a ese lugar o estancada. Es un tiempo nuevo del Señor. La fe te tiene que llevar a movimientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te está pidiendo que muevas el Señor en tu vida? ¿Qué te está pidiendo que hagas el Señor? ¿Qué te pide Dios? ¿Lo estás escuchando? En el diario andar lo estás oyendo. Y la pregunta es, ¿lo estás obedeciendo? Porque no te podés quedar fuera de lo que Dios está haciendo sobre tu vida. Dios se mueve y en ese movimiento se mueve tu casa, se mueve tu trabajo, se mueven tus amigos. En ese movimiento se mueven muchas personas. O en ese movimiento muchos se quedan estancados y se mueren. La fe te está moviendo. Lo último, para movernos debe crecer nuestra fe y la entrega a Cristo. Debe crecer la fe y nuestra entrega a Cristo. El pueblo de Israel se movía constantemente. El pueblo de Israel estaba entregado a Dios. La nube se movía, ellos se movían. Ellos estaban entregados a lo que Dios quería hacer con sus vidas. La pregunta es ahora, ¿estamos entregados a Cristo? Al punto de poder decir, ya no vivo yo, sino que ahora quiero que los pensamientos de Cristo vivan en mí, o todavía no nos hemos entregado a Jesús. No es hacer una oración, es dejar a Cristo obrar en nosotros. No es hacer una simple oración, sino es dejar que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas y nos haga tomar decisiones. Quitar el egocentrismo y que entre Cristo como centro del corazón. Qué bendición en esta noche poder ver 2 casas de bendición, 2 líderes nuevos que le están dando espacio al Señor para ayudar a otras personas, para ministrar a otras personas. Mueren a ellos mismos para que Cristo Jesús pueda fluir a través de ellos. Se están moviendo. Voy a volver al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 47. Versos 3 al 9. Quiero que observen en esta escena cómo Dios
produce movimientos en los seres humanos para llevar a un lugar donde hay sanidad a la persona. Acá hay un movimiento de Dios y en el movimiento de Dios las personas entran a un lugar donde hay sanidad. Y la sanidad siempre es integral. Pero si no hay movimiento, les voy a mostrar, no se llega a ese lugar de sanidad y de bendición. Verso 3 del capítulo 47. Y salió el varón hacia el oriente. Está mirando Ezequiel. Ve el varón salir. Lleva un cordel en su mano. Y midió 1000 codos. Ezequiel está mirando. Un varón. Está viendo el mundo espiritual. Mide 1000 codos. Y dice, me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Observen la visión. 1000 codos. Y dice, ahora yo tengo que pasar por este lugar. Pero el agua la tengo hasta los tobillos. Hubo un movimiento. Dios en la visión lo movía para que vaya a un lugar de bendición. Si él no se movía, si él se quedaba arraigado o estancado a su posición, a su manera de pensar, a su propio criterio, él no iba a entrar a la tierra o al lugar espiritual de bendición. Se tuvo que mover. Midió, verso 4, otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. 1000 más, el agua hasta las rodillas. Pero él avanzó. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Verso 5. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Acá se complica, porque estaba fácil, el agua hasta los tobillos, el agua hasta las rodillas, el agua hasta los lomos, pero el asunto es cuando Dios te pide algo que vos no podés hacer, porque no tenés ganas de hacerlo, o porque te paraste en una postura y decís, no, lo voy a hacer. Ya no era fácil pasar, pero el lugar a donde iba era un lugar de aguas que sanaban. El río de Dios sanador, ese río que se mueve en la presencia del Señor, como ese estanque de agua en el que los judíos entraban una vez al año y el primero que entraba quedaba sano porque las aguas se movían. No se podía pasar, pero era necesario que haya obediencia en Ezequiel y que avance. Es necesario que para que nosotros podamos obedecer, Cristo sea el centro de nuestras vidas. Ya no nos importe tanto la decisión por nosotros mismos, sino que nos importe la decisión fundamentada en lo que a Cristo le interesa que yo haga. Porque las aguas, dice, habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Áraba y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río.
La pregunta es, ¿qué movimiento está esperando el Señor de parte mía en este tiempo? ¿Qué está esperando el Señor? ¿Qué decisión está esperando el Señor? ¿Qué está esperando de tu propia vida el Señor? ¿Qué te está pidiendo que hagas el Señor? ¿Qué te pide el Espíritu Santo? No que te pide alguna persona. ¿Qué te pide el Señor? Los ciclos que se cierran son para bendecir la vida de cada persona que entiende el movimiento de Dios. Hay un movimiento que está pasando. Tiene que crecer de tal manera tu fe en esta noche que te puedas mover con Dios, que te puedas mover y hacer lo que Dios ya hizo. Porque cuando Dios te pide un movimiento es porque Él ya fue, porque algo ya está hecho, porque hay algo que te está esperando, porque hay algo de parte de Dios que necesita que te posesiones y lo hagas. Son desafíos que a veces producen temor, resistencia, pero Dios está esperando movimientos sobre tu vida. Dios espera movimientos. Algo te está pidiendo el Espíritu Santo. ¿Qué te está pidiendo Dios? Quiero cerrar, llegar al final del mensaje y hablar de cuando llegaron por el desierto, al final del desierto, y tenían que entrar a la tierra prometida. Quiero hablar de dos tribus. Una de las tribus, la de Rubén. La tribu de Rubén debía recibir una herencia doble, porque era la tribu del primogénito. Pero Rubén escuchó, la tribu de Rubén escuchó el entorno. Y por escuchar el entorno dijo, no entremos, quedémonos de este lado que está lindo. Y hasta el día de hoy, esa tribu se quedó de este lado. Era una tribu que le correspondía doble herencia, no la tuvo. De esa tribu no salieron ningunos reyes, no salieron profetas. Fue una tribu que quedó en el olvido, porque no se movió cuando Dios se movía. En cambio, la tribu de Judá, una tribu pequeña, insignificante, sobre la cual nadie apostaría por ellos, tomó una decisión, y fue la decisión de moverse con Dios, de moverse hacia donde Dios se movía. Y los próximos reyes y los próximos hombres de Dios salieron de Judá, porque se animó a moverse con Dios. ¿Qué ocurrió con la tribu de Rubén? La tribu de Rubén no obedeció a Dios y toda su familia se quedó sin sacerdocio, se quedó sin reyes, se quedó sin profetas por no moverse cuando Dios se movía. Cuando Josué habló con el pueblo, 1 millón de personas delante de él o más, Josué tenía a su esposa y 2 hijos. Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Si Dios se mueve para allá, nos movemos para allá. Si es para allá, nos movemos para allá. Vamos a servir a Dios. No vamos a estar estáticos ni quietos. Vamos a servir al Señor. Josué no consultó con su esposa y sus hijos si querían servir a Dios. Hizo la declaración. Y su familia fue bendecida. Muchos se quedan como la tribu de Rubén. Escuchan voces y no se mueven. Dios los llama a decisiones y no se mueven.
escuchan voces, tal vez de gente, tal vez de preconceptos que están en el interior de la mente y no se mueven. Y detienen la herencia sobre los hijos, la herencia sobre los nietos, la herencia sobre los bisnietos. La detienen por falta de decisiones y de movimientos en el tiempo correcto. La palabra que Dios puso en mi corazón es esta, de que debemos movernos a algo mayor, a algo superior, a una decisión que será tal vez una decisión fuerte, emocionalmente será una decisión que te costará, pero eso traerá bendición. Si amás tu descendencia, si amás la obra de Dios, si amás tu propia vida, si amás a Dios, hay decisiones que en el tiempo correcto hay que tomarlas. Y este es el tiempo correcto para las decisiones. No es mañana. Una decisión correcta en un tiempo incorrecto es una mala decisión. Una decisión incorrecta en un tiempo correcto también es una mala decisión. La decisión debe ser correcta y en el tiempo correcto. Y este es el tiempo donde la fe debe producir una decisión que te haga mover a donde Dios se está moviendo. Es tu tiempo espiritual, es tu tiempo de bendición, es tu tiempo nuevo, es tu tiempo del cierre de un ciclo, es tu tiempo de la apertura de un ciclo nuevo, de parte de Dios, para bendecirte, para levantarte, para hacerte crecer, para darte más fuerzas, para culminar algo que empezó en tu vida. Por eso te invito a que le digas al Señor: Señor, acá estoy, no quiero ser como la tribu de Rubén, no me quiero quedar sin herencia, no quiero perder la doble herencia, no quiero perder la primogenitura. Decirle: Señor, no me quiero quedar sin reyes, no me quiero quedar sin profetas en mi casa, no me quiero quedar sin sacerdotes en mi casa. Decirle: Señor, mi casa quiero que sea una casa como la de Judá, que tuvo reyes, que tuvo profetas, que tuvo hombres y mujeres de Dios. Hoy es una noche profética. Tus decisiones traerán bendición a tu casa. Tus decisiones traerán bendición a tus hijos. Pero hay que tomar decisiones, las que sean necesarias. Las que sean necesarias. Pensando un poco ahora, yo digo, mis antepasados, se me viene esto, se me acaba de venir a la mente. Mis bisabuelos, mis tatarabuelos que venían de descendencia eran evangélicos. En mi papá todo eso se cortó. Yo me pregunto cuáles habrán sido las decisiones que mi abuela no tomó para que eso ya se haya cortado en la vida de mi papá y haya vuelto él recién a los 70 años al Señor. Me viene eso a la mente. ¿Cuáles habrán sido las decisiones que mi abuela no tomó? Primero se casó con un incrédulo, porque mi abuelo no era cristiano. ¿Y cuáles otras decisiones mi abuela no habrá tomado? ¿Cuáles serán los movimientos que ella no hizo para perder esa herencia preciosa de 5 o 6 generaciones de cristianos? Pero hoy estamos acá recuperando esa herencia. Pero no era necesario que una generación se pierda. Por eso en esta noche te quiero invitar a que tomes la decisión que sea necesaria
para que tu herencia no se pierda y tu herencia sea poderosa en Cristo Jesús. Ponete de pie, por favor. Decile al Señor: quiero ser como la tribu de Judá. Si estás dispuesto a hacer movimientos en tu vida, levanta tus manos al cielo y decíselo al Señor. Decile al Señor: quiero hacer movimientos en mi vida. Decile: Señor, no quiero ser como esa tribu de Rubén. Quiero ser como la tribu de Judá. Quiero ser como la tribu de Judá. Y me muevo en tu voluntad. Me muevo en tu voluntad. Decile: Señor, mi herencia está en tus manos. Tanto mis hijos naturales como espirituales tienen herencia. Bendigo, Señor, en esta noche a cada persona. Bendigo a cada hijo, a cada hija tuya. Que, Señor, se empiecen a abrir los aires espirituales sobre cada vida. La iluminación de tu presencia entra en el corazón y en la mente. Rescata a los que no pueden tomar decisiones, Señor, y mueve a los que deben moverse. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quebranta, Dios, todo yugo, todo lo que se ha levantado como una fuerza espiritual. Quebrántalo y unge ahora a tus hijos. Mayor unción, mayor poder, mayor presencia del Espíritu Santo sea sobre tu vida. En el nombre de Jesús.